esta segunda historia justamente tiene que ver con este tema de llegar a tiempo a los proyectos. Yo le había puesto otra leyenda y de repente me cuestionaron, ¿no? Decía, llegar a tiempo a los proyectos eh, y luego yo había escrito que preferiblemente no, era mejor llegar a tiempo o mejor no llegar, pero me cuestionaron los técnicos y comenzaron a decir, no, pero tenemos que hacer cosas con el tiempo que tengamos disponible y en los momentos en que tengamos disponible, pero verdaderamente cada vez que llegamos tarde, cumplimos de manera con mucha dificultad, con una enorme curva de aprendizaje, con una alta probabilidad de insatisfacción del cliente. Entonces, bueno, pues el estar con ustedes es un poco como la idea y la intención, pues, de que mientras más pronto podamos llegar a estos proyectos, tenemos una posibilidad de hasta reducir la inversión que se tiene que hacer para implementar estos sistemas y, por supuesto, ser mucho más efectivos en la satisfacción que estamos buscando de nuestro cliente final, ¿no? Valeria, cuéntanos esta historia de terror, por favor. Pues, hola a todos, gracias por participar, por estar aquí esta mañana. Son muchos, me da mucho gusto que quieran escuchar nuestros dolores. Lo que pensamos que son unos dolores bastante comunes y que no hemos, bueno, que vamos a lograr ir mejorando a través de esta, pues, comunidad que queremos ir formando y donde vayamos participando todos y compartiendo este tipo de historias y pues o sea, las consecuencias y lo que aprendimos de cada una de ellas. Acá tenemos una que es entrar a tiempo a los proyectos, así le llamamos, y tiene que ver con el momento adecuado para integrar los proyectos del sistema de iluminación y control dentro del proyecto arquitectónico. Nos ha tocado que nos llaman incluso cuando ya está comenzada la obra. Entonces, esta historia de terror, no sé si vieron en la presentación, pues había unas casas de campo en una montaña muy grandes, unas casas bastante bien acomodadas, por ejemplo, en un lugar tipo Valle de Bravo. Todo esto es ficticio, es acomodado para que hay similitudes, pero hay cosas que no son reales, pero muy cercanas. Estamos hablando de casas, de un conjunto de casas, unas 5 casas de 1,000 o 2,000 metros cuadrados cada una, incluyendo 2 recámaras con vestidores y tina, de 2 o 3 niveles en pendiente, o sea, una construcción compleja, una suite con un vestidor o doble vestidor, más bien con tinas, jardines, terrazas, jacuzzis, zonas de servicio, casi tipo departamento para tener pues siempre alguien que esté ayudando el mantenimiento de la casa. Los materiales, bueno, ya como hablamos en el proyecto anterior, pues concreto, madera, concreto visto con un acabado que es muy difícil de, pues si le haces una ranurita hay que rehacer todo el muro, cancelerías de piso a techo, etcétera. Nuestro cliente directamente es el arquitecto del proyecto general. Cuando es el arquitecto, pues hay algunos intereses a veces como muy alineados a lo estético, pero se olvida o se deja muy de lado o te dice, pues tú resuélvelo, ¿no? Tú eres el experto, tú resuélvelo. Entonces, una parte de sus peticiones, de sus lineamientos era tener luminarias empotradas en losas con un diámetro de 8 centímetros. Estéticamente se ven más bonitas, un poco más remetidas, como algo que esté desapareciendo en el techo, que nunca la veas. Padrísimas, me encantan esas. El tema es que sus losas son de concreto, ya estaban construidas las 5 casas, en varios de sus niveles, y estas luminarias no están diseñadas para esos sistemas, no son compatibles una con la otra. Una está hecha para plafones falsos,
para que cortes el diámetro exacto y la pongas, y el otro, el sistema que están usando en este tipo de casas de losas de concreto, donde no hablaron con un iluminador antes, donde les valió, colocaron un sistema que aquí en México le llamamos de bote, un bote de metal, un registro hexagonal, donde ahí debería de ir la luminaria, lo cual tampoco es compatible con una tecnología LED porque guarda mucho el calor. O sea, hay luminarias diseñadas para esto que están bastante feas. Además. Además. Entonces, digo, ya hablaremos de esos temas, ¿no? Pero son muy brillantes, son muy molestas. Entonces, pues hay ciertas incompatibilidades en lo que el arquitecto espera del iluminador, del diseñador de iluminación, cuando ya está realizada la obra. Es casi imposible colocar una luminaria de 8 centímetros en un bote de 10, que ya está puesto en obra, pero te dicen, yo por eso te estoy trayendo, resuélvelo, ¿no? Y ahí vas. ¿Para qué nos contrataron? Principalmente para revisar el proyecto de ellos de iluminación, o sea, ellos tenían un sembrado, una propuesta y hacer unas recomendaciones o notas al respecto, solamente decir, deberías de separar esto más, aquí te hizo falta, o no, porque, como les digo, ya estaba todo colocado. Y básicamente especificar luminarios para que estuvieran adecuados a su problema, que era claramente no había un especialista que podía resolverlo, no encontraba la luminaria adecuada y pues tuvieron que llamar a alguien, pues ya en la recta final. Nos dimos cuenta que pues ya estaba colocado este sistema. También revisando toda la información, nos dimos cuenta que no había un proyecto actualizado con respecto a la obra y la construcción. Por lo tanto, para poder nosotros trabajar, tuvimos que hacer todos esos planos. O sea, no nos lo pidieron, no era parte de nuestra chamba, pero para poder trabajar teníamos que hacerlo, como un levantamiento. Para sumarle un problemita más, pues esperaba que el sistema de control también fuera como automatizado y centralizado, o sea, que todo esté en un registro al centro de la casa, digamos, cerca de la sala, y de ahí parte todo el sistema para controlar diferentes espacios comunes, como la sala, el comedor, la cocina, y tener escenas, en lugar de tener los dimmers localizados, como nos platicaba Sibel. Y además les urgía comprar. Resuelve, ya quiero comprar, me urge, tengo que entregar la obra. Pues básicamente sí realizamos el proyecto. La historia de terror entre las luminarias y los botes, pues ¿qué pasó? Que no quedaban, los diámetros no eran compatibles. La constructora decidió cambiar 800 botes, o sea, bajar todo lo que ya habían colocado y poner unos nuevos más pequeños. Sin embargo, no hubo otra vez un seguimiento de qué luminaria era, todo era demasiado rápido, demasiado prisas, y no tenían el diámetro exacto. Para esto, entonces, se tuvieron que hacer pequeños resanes donde estaban las luminarias, lo cual en el futuro va a complicar muchísimo los mantenimientos, porque cada vez que quieran bajar una de estas luminarias a darle, no sé, una limpieza o cambiar la lámpara o lo que sea, pues se llevan el plafón, que es de un pulido de cemento especial, y un desastre, o sea, de miedo, de terror, de verdad, de que yo no quiero que me llamen cuando se les funda un poquito o un driver o algo así. ¿Qué pasó con el sistema de control? Pues el cliente final, o sea, el dueño de la obra, el dueño de las casas, sí quería este sistema un poco más sofisticado, pero nadie revisó, o sea, como nunca hubo un especialista atendiendo este tema desde el inicio, nadie revisó o sea, cuál era la intervención o las necesidades de la parte de control. Y lo dejaron hasta el final y dijeron, ya compra el control. Sí, pero ¿y tus canalizaciones? O sea, ¿cómo las hiciste? ¿O cuáles canalizaciones? No, ¿cómo? Pues todos tus regresos, todas tus tuberías, que no corresponde a una instalación normal. No, pues nadie me dijo. ¿No? Claramente el instalador dijo, a mí nadie me dijo. Yo nomás dejé unos tubos y pues chingón. ¿Cómo? Pues ¿Qué dijo? así. ¿Qué dijo?
¿De quién es problema? Ah, del iluminador. ¿What? O sea, como por... Claro que hicimos preguntas, ¿qué pasaba con el control? Tuvieron que romper otra vez muros, tuvieron que volver a aplanar muros enormes de 3 metros, de 5 metros para bajar tuberías, o sea, un desastre, un dineral, porque no era una casa, eran 5 casas. Se tuvo que ajustar todo a un presupuesto inicial, o sea, pelearse o ver con los proveedores que nos dieran un mejor precio para poder cumplir. Y eso ya se venía hacia, pues más bien ya nos estaba dando terror a nosotros, ¿no? Porque lo especificado no quedaba, no había nada que les gustara, no entendían que su sistema no funcionaba, no era para eso, que estaba mal planeado. Y, y de pronto se venía como hacer un gasto para nosotros. O sea, si algo estaba mal, lo íbamos a tener que pagar de alguna manera. Ya, no me quiero ir ya muy entendido porque, me acuerdo y me da terror. Entonces, pues los conflictos, ¿no? O sea, buscar entrar como pie en zapato chico en un presupuesto no realista, no tener los planos y especificaciones técnicas a tiempo, no resolver problemas que no se atendieron desde un principio, o sea, las consecuencias son riesgos de costos, pagar platos rotos, ya sea el iluminador o la constructora, el arquitecto pues, le valía, mantenimientos costosos, trabajos extras no pagados, un cliente molesto o la pérdida del cliente y pues todas las modificaciones eléctricas que se realizaron, ¿no? Costos y costos. ¿Qué aprendimos? Pues con base a esta historia o debido a lo anterior, pensamos que lo que deberíamos hacer es motivar, fomentar que se integren los especialistas lo antes posible en el proyecto. O sea, no importa la fase, pero sí lo antes posible. Si es desde el concepto o el desarrollo arquitectónico, pero sí antes de construir. No muevan un dedo, llegar a la construcción ya es, a menos que te gusten los retos muy intensos, no se los recomiendo. No importa en la fase que entres, pero claro, si ya vas tarde, atender las recomendaciones de los especialistas y evaluarlas es muy importante. O sea, no se han dedicado 4 años, 5 años, 10 años solamente ese tema para pensar que sabemos más que los otros, o sea, en algunos, ¿no? Conectores, especificaciones técnicas muy complejas, nuevas tecnologías. Y pues por favor compartir la información más actualizada de cualquier cosa que se esté realizando. Con estos puntos, pues lo que vamos a evitar, retrabajos, rediseños, colocar equipos de calidad dudosa porque no entran en el presupuesto, como platicábamos antes, costosos tiempos de espera, o sea, porque el diseño tiene un tiempo, entonces, aunque lo queramos hacer en tiempo récord, nos tienen que esperar, porque hay que analizar la información, hay que revisarla, hay que ver con qué es compatible, etcétera, etcétera, para evitar problemas, tomarse su tiempo y, pues, sobre todo, vamos a evitar cambios mientras se construye la obra. ¿Cuándo estimas que es el momento más adecuado para entrar a un proyecto, Valeria? Pues yo considero que lo ideal es desde que se va a concebir, casi. O sea, como arquitectos, tal vez sí llegan con nosotros ya con un proyecto arquitectónico, con unos planos con los que podamos trabajar. No tienen que ser los finales, no tienen que ser los definitivos, pero información como súper clara que nos dé idea hacia dónde vamos a ir, conceptualización y acceso al cliente final para entender el proyecto. O sea, lo antes posible. Si es desde el concepto, qué padre, a veces no se puede, pero pues, desde el desarrollo arquitectónico sí es ideal, ¿no? Ya con la mayor información disponible. ¿Han vivido estas historias de terror? ¿Han tenido que integrar a los sistemas de iluminación y su control tarde? ¿Les ha pasado? O por otro lado, ¿han tenido que ser integrados tarde a los proyectos? Porque acá veo a muchos diseñadores de iluminación en donde la obra ya haya ido avanzando y entonces ya no se hace lo que se quiere, sino se hace lo que se puede. ¿No? ¿Nadie ha vivido estas historias de terror?
En Qué este bueno. Y caso claro no que sí. había... Afortunadamente no. No, pues sí, o de repente que llegas a un proyecto que inicialmente estaba con otro diseñador y por cualquier cuestión que se peleó con el cliente, que hubieron miles de problemas, lo que sea, y tú llegas como el segundo diseñador a tratar de arreglar o de corregir o de enmendar o de mejorar lo que puedes, y sí es bastante complicado, y si el cliente tampoco tiene como que mucha noción de por qué tenía que haber sido esto y no aquello, es verdaderamente sí una pesadilla, como dijo Valeria. ¿Alguien más? Pues, sí. No es una historia de terror que les da miedo o sí les da miedo. Sí, yo quisiera, digo, yo no tengo ningún tipo de historia que contar, más bien vengo aquí a aprender y a preguntar. Entonces, quisiera justamente preguntarles cómo manejan esas expectativas, o sea, cómo llegas cuando te están explicando lo que tienes que hacer en un proyecto y ya estás viendo el desastre desde ahí, cómo manejas esas expectativas, cómo lo explicas, cómo lo manejas con el cliente, con el arquitecto. Pues sí, hay que ser honestos y de la forma más positiva posible comentarle los riesgos a los que nos vamos a enfrentar tomando el proyecto en ese momento, ¿no? Si es como esto, por eso estamos platicando las historias de terror, porque ya tuvimos esas experiencias una o dos o tres veces o varias veces, porque a algunos arquitectos o clientes pues les gusta, ¿no? Llamarte al final. El estrés. Y pues como experiencia sí les contamos, ¿no? Bueno, yo personalmente sí les cuento, mira, me ha pasado que llegamos tarde y se pone, pues sucede esto y el otro y sería mejor que, bueno, lo vamos a trabajar, pero hay que sentarnos un rato y revisarlo con calma, no a presiones, o sea, dame 2 semanas, yo sé que tienes prisa, pero va a ser mejor, o sea, si no le ponemos atención y enfoque y nos dejamos ir con su estrés y lo que necesitan ellos, no le vamos a dar buenos resultados, tampoco va a quedar contento. Entonces, tal vez hay que frenarlo tantito. Es difícil, pero creo que eso sería lo ideal, ¿no? En ese momento. Algo que hemos estado haciendo cuando nos hemos estado enfrentando a estos proyectos es que también les contamos historias de terror. También les terminamos diciendo, espérame, si no hacemos algunas cosas antes de iniciar los diseños o iniciar las ingenierías, probablemente nos vamos a enfrentar a una serie de dificultades que van a traer como consecuencia retrabajos, reinversiones y muchas molestias. Déjame que te cuente qué es lo que nos ha pasado en otros casos. Y derivado de eso, entonces comenzamos a decirle, pero cuéntanos qué es lo que necesitas. Dime cuál es tu expectativa de funcionalidad, de estética, de facilidad de uso que estás esperando en este proyecto. Y yo te digo, como experto, que en mi caso no soy el experto, en mi caso soy el acompañante regularmente del experto, y que el experto te diga, en función del avance de tu obra, de lo que tú tienes hecho con la mejor relación precio-beneficio, qué es lo mejor que podemos hacer con lo que ya está hecho, con la inversión que ya está realizada y tratar de generar los menores gastos adicionales posibles. El problema es que seguramente si estamos trabajando con el arquitecto, el cliente final tiene una expectativa de cómo quiere que vea y funcione. El arquitecto nos la pone enfrente y el avance de la obra nos dice, pues no se puede hacer eso, a menos que, y por supuesto que le decimos, a menos que tires un muro, eches a perder tus acabados, tengas que cerrar muros que ya estaban terminados, y si tú estás dispuesto a todo esto, entonces nosotros creemos que podemos lograr lo que tú quieres. Si tú no tienes capacidad, capacidad de inversión, ni tiempo para poderlo lograr, entonces lo mejor que podemos hacer con el estado actual de la obra es el siguiente. Por supuesto que eso causa mucha insatisfacción regularmente entre el cliente final y nuestro cliente arquitecto, porque le reclama,
¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Y por qué no pasó que involucraste a estos señores aquí necios de la iluminación antes para que me dijeran qué era lo que estaba pasando? Intentamos mediar, hemos tenido historias de terror en donde el arquitecto se termina enojando lo suficiente con el cliente final y entonces vienen cambios de arquitectos, que tampoco es nada conveniente, ¿no? Entonces, bueno, nos aliamos con el arquitecto, le pedimos que nos permita de manera puntual hablar directamente con el cliente final, con la intención de decirle, mira, no se puede hacer esto, pero se puede hacer todo esto, que también es importante y que también se va a ver bien y demás, ¿no? Entonces nuestra labor, que es parte de las lecciones aprendidas de estos años, es hagamos equipo, pues, ¿no? O sea, presentémonos de manera conjunta con el arquitecto frente al cliente final para tratarlo de convencer que de acuerdo a lo que se ha avanzado en la obra, lo mejor que se puede hacer en materia de los sistemas de iluminación y su control es esto, ¿no? ¿Quiere lo otro? Por supuesto que se puede, y entonces le tenemos que comenzar a contar todas las cosas que tienen que cambiar para que esto se vaya dando, ¿no? Entonces, digamos que esta es una parte muy importante de las lecciones aprendidas cuando llegamos tarde a los proyectos, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien quiere comentar algo más? Creo que también junto con este mismo tema, el por qué muchas veces se llega tarde, porque el cliente cuando empieza el proyecto, el cliente final, el dueño del, pues de la casa, de la residencia, pues no tiene claro exactamente qué es lo que va a querer en todo el proyecto, en toda esta residencia. Y como va pasando el tiempo, va conociendo, va investigando, va viendo, y de repente ahí empiezan a salir estas necesidades particulares de que quiere poner un cuadro y entonces ese cuadro requiere una iluminación especial. Pues si ya requiere un tipo de iluminación especial, pues ya requiere de todo ese espacio también ponerle una iluminación, pues bueno, con escenas. Entonces, bueno, ahí es donde hace falta pues un experto en iluminación y después hace falta ya un control y después, entonces también ahí lo que es importante es pues, ver con entre nosotros mismos, desde un inicio comentarle al cliente, oye, si quieres esto, puedes estar el otro y el otro y el otro, para que realmente no vayan saliendo las cosas como que de rebote y de, y de intención tardía. ¿Algo más? Nos vamos a la siguiente historia. ¿Les parece?